En este video realizaremos las movilizaciones de tracción de la falange del segundo dedo. Mi paciente le pido que se ubique en posición sedente con el dorso de la mano sobre la camilla y su antebrazo en supinación. Yo me ubico frente al paciente. Mi mano fijadora, con mi eminencia tenar, fijo la falange proximal a la articulación a tratar. Mi mano movilizadora se va a ubicar lo más cercano a la articulación que vamos a tratar con el dedo en semiflexión. En este caso, en la falange siguiente. Ahí. Realizo una tracción perpendicular hacia distal y mantengo por 7 segundos. Y suelto. En este video realizaremos la movilización de deslizamiento de la articulación metacarpofalángica del segundo dedo. Mi paciente se ubica en posición sedente y yo me posiciono lateral a él en bípedo. Llevo su mano hacia mí, la acerco, para poder realizar el movimiento en la zona radial. Tomo o fijo la articulación con mis dos dedos, proximal a la articulación que voy a tratar, y mi mano movilizadora lo más cercano a la articulación que voy a tratar. Hago una tracción grado 1 y realizo el movimiento de deslizamiento hacia palmar. Vuelvo y lo vuelvo a realizar. En este video realizaremos las movilizaciones entre los metacarpianos. La ubicación de mi paciente va a ser en una posición sedente y yo me ubicaré por delante de él dándole la espalda a mi paciente. Con ambas manos tomo la mano de mi paciente, una por la zona radial y otra por la zona cubital. Mis pulgares se van a posicionar en la cara dorsal de mi paciente en el segundo y tercer metacarpiano. Así. Movilizo ambos metacarpianos hacia la zona palmar, realizando una forma cóncava, y lo mismo realizo hacia la zona dorsal, realizando una forma convexa. Mis pulgares van por la zona palmar. Repito esta movilización para el tercer y cuarto metacarpiano, realizando una movilización hacia palmar con una forma cóncava y una movilización hacia dorsal con formando un arco convexo. Repito lo mismo para el cuarto y quinto dedo, llevando la movilización de los metacarpianos hacia la zona palmar, formando un arco cóncavo, y hacia la zona dorsal, formando un arco convexo. En este video realizaremos la movilización de tracción del pulgar. Ubico a mi paciente en una posición sedente con el borde cubital sobre la camilla y yo me ubico en posición bípeda al costado de la cara dorsal de la mano. Mi mano fijadora se ubica sobre el trapecio y mi mano movilizadora con mi eminencia tenar por la cara dorsal, del segundo al quinto dedo por la cara palmar, y realizo una tracción hacia distal, manteniendo los 7 segundos. Y suelto. En este video realizaremos la movilización del primer metacarpiano hacia ulnar.
A mi paciente lo ubico en una posición sedente con el borde ulnar sobre la camilla y yo me posiciono en bípedo por la cara posterior de la mano. Mi mano fijadora fija el trapecio con mi dedo pulgar y mi mano movilizadora con mi eminencia tenar por posterior y del segundo al quinto dedo por anterior, así, rodeando el pulgar, realizo la movilización hacia ulnar. Ahí, y vuelvo. Y vuelvo. En este video realizaremos la movilización del primer metacarpiano hacia posterior. A mi paciente lo ubico en una posición sedente con la mano por posterior sobre la camilla y yo me posiciono bípedo hacia el lado ulnar. Mi mano fijadora fija el trapecio, ahí, y mi mano movilizadora, mi eminencia tenar por lateral y del segundo al quinto dedo rodeando el primer metacarpiano. Y realizo la movilización hacia posterior. En este video realizaremos la movilización del primer metacarpiano hacia radial. A mi paciente lo ubico en una posición sedente con su mano por posterior contra mi cuerpo, los dedos hacia arriba y yo me posiciono bípedo por posterior al antebrazo. Mi mano fijadora con el índice por anterior y con el pulgar por posterior fijo y rodeo el trapecio contra mi cuerpo. Con mi mano movilizadora, con el hipotenar por medial y el segundo al quinto dedo por lateral, me posiciono distal al espacio articular del primer metacarpiano y realizo la movilización hacia radial. En este video realizaremos la movilización de tracción hacia distal del carpo. A mi paciente lo ubico en una posición sedente con la zona anterior de la mano y el antebrazo sobre la camilla. Yo me posiciono bípedo en la zona ulnar. Mi mano fijadora con mi eminencia tenar la posiciono proximal al espacio articular de la mano y con mi mano movilizadora me posiciono distal al espacio articular de la mano y tracciono hacia distal. Mantengo 7 segundos y suelto. En este video realizaremos la movilización del carpo hacia anterior. A mi paciente lo ubico en una posición sedente con la cara anterior del antebrazo y de la mano sobre la camilla, dejando la mano fuera de la camilla. Me posiciono en bípedo por el lado ulnar de la mano. Mi mano fijadora la posiciono por posterior, distal al antebrazo y fijo contra la camilla. Mi mano movilizadora toma por posterior
por la zona de los metacarpianos y los huesos del carpo. Ahí. Y realizo la movilización hacia anterior. En este video realizaremos la movilización del carpo hacia posterior. A mi paciente lo ubico en una posición sedente, con la cara dorsal del antebrazo sobre la camilla y dejando la mano fuera de la camilla. Yo me posiciono bípedo hacia el borde radial. Mi mano fijadora la posiciono en la parte distal del antebrazo y fijo contra la camilla. Y con mi mano movilizadora tomo por palmar alrededor de los huesos metacarpianos y todos los huesos del carpo. Luego de hacer esto, realizo la movilización hacia posterior. Nuevamente. Y suelto. En este video realizaremos la movilización del carpo hacia radial. A mi paciente lo ubico en una posición sedente, con la cara radial del antebrazo sobre la camilla y con la mano que sobrepase el borde de la camilla. Yo me posiciono bípedo hacia la cara palmar de la mano. Con mi mano fijadora por el borde ulnar, fijo hacia la camilla la zona distal del antebrazo. Con mi mano movilizadora por la zona ulnar, tomo alrededor de los huesos del carpo y los huesos metacarpianos y realizo la movilización del carpo hacia radial. En este video realizaremos la movilización del carpo hacia ulnar. A mi paciente lo ubico en una posición sedente, con el borde ulnar del antebrazo sobre la camilla y dejando la mano que sobrepase el borde de la camilla. Yo me posiciono bípedo hacia el lado dorsal de la mano. Mi mano fijadora por el lado radial, me ubico distal al antebrazo y fijo contra la camilla. Y con mi mano movilizadora, también por la zona radial, me ubico alrededor de los huesos del carpo y los metacarpianos. Tomo y realizo la movilización hacia ulnar del carpo. Ahí. En este video realizaremos la movilización del semilunar y hueso grande hacia anterior. A mi paciente lo ubico en una posición sedente, con la cara anterior del antebrazo sobre la camilla y dejando la mano fuera de la camilla, que sobrepase el borde. Yo me ubico en posición bípeda hacia la mano. Cabe recordar que en esta movilización se utiliza una cuña de goma para fijar el radio alrededor del borde de la camilla. Con mi mano tomo por el lado radial el semilunar, con mi pulgar por posterior y mi índice por anterior. Con mi hipotenar de mi otra mano
lo posiciono sobre mi pulgar de la otra mano y realizo la movilización hacia anterior con respecto al radio. Para realizar la movilización del hueso grande hacia anterior, la cuña lo que hace es fijar el semilunar. En este caso yo lo voy a hacer con mi mano derecha. Voy a fijar el semilunar y por el tercer metacarpiano me voy hacia más proximal y encuentro el hueso grande. Al momento que lo encuentre, hago la movilización hacia anterior. En este video realizaremos la movilización del semilunar y hueso grande hacia posterior. A mi paciente lo ubico en una posición sedente, con la cara dorsal del antebrazo sobre la camilla y dejando su mano que sobrepase el borde de la camilla. Yo me posiciono bípedo hacia la mano. Cabe recordar que en esta movilización el radio se fija con una cuña de goma en el borde de la camilla. Con mi mano tomo por el lado radial el semilunar con mi pulgar por anterior y con mi dedo índice por posterior. Y con mi eminencia hipotenar de mi otra mano la posiciono sobre el pulgar y realizo la movilización hacia posterior en relación al radio. Para movilizar el hueso grande hacia posterior, lo que hacemos es fijar el semilunar con esta cuña de goma. Lo que yo voy a fijarlo con mi mano derecha, ya que no tengo la cuña de goma. Y con mi otra mano bajo por el tercer metacarpiano hasta posicionarme en el hueso grande y realizo la movilización del hueso grande hacia posterior. En este video realizaremos la movilización del escafoide y trapecio trapezoide hacia anterior. A mi paciente lo ubico en una posición sedente, con la cara anterior del antebrazo sobre la camilla y dejando la mano que sobrepase el borde de la camilla, por fuera de esta. Yo me posiciono bípedo hacia el borde ulnar. Con mi mano fijadora, por posterior, me posiciono en la parte distal del radio y fijo contra la camilla. Con mi mano movilizadora, por la zona radial, con mi eminencia tenar, me posiciono sobre el escafoide y realizo el movimiento hacia anterior, la movilización, fijando y realizo escafoide hacia anterior. Para movilizar el trapecio trapezoide, lo que se hace es fijar el escafoide sobre la cuña. En este caso yo lo voy a fijar con mi eminencia tenar y me posiciono sobre el trapecio trapezoide y realizo la movilización hacia anterior.
En este video realizaremos la movilización del radio en la articulación radio-ulnar distal. A mi paciente lo ubico en una posición sedente y yo me ubico en una posición bípeda frente a él. Le pido a mi paciente que realice APP 10 grados de supinación para poner a la articulación en posición de reposo. Con mi mano izquierda fijadora, con mi eminencia tenar, fijo a la camilla la parte distal de la ulna para poder hacer la movilización hacia posterior. Con mi mano derecha movilizadora, con mi eminencia tenar, me ubico en la zona radial distal para realizar el movimiento hacia posterior. Y ahí realizo. Si quiero hacer el movimiento hacia anterior, le pido a mi paciente que realice una pronación y con mi mano derecha fijadora fijo la parte distal de la ulna a la camilla y con mi mano izquierda movilizadora, con mi eminencia tenar, hago el movimiento hacia anterior. Así. En este video realizaremos la movilización de la cabeza del radio en la articulación radio-ulnar proximal. A mi paciente lo posiciono sedente y yo me posiciono bípedo en la zona anterior al antebrazo a tratar. Posiciono la zona de la ulna contra la camilla y le pido a mi paciente que realice una flexión de 70 grados aproximadamente de codo y una 35 grados de supinación APP. Con mi mano fijadora fijo la ulna contra la camilla y con mi mano movilizadora me ubico en la porción proximal del radio. Y así realizo la movilización hacia posterior. Si quiero realizar la movilización hacia anterior, yo me posiciono dorsal al antebrazo a tratar, con mi mano derecha fijo la ulna hacia la camilla y con mi mano izquierda me posiciono en la zona proximal del radio y realizo hacia anterior. En este video realizaremos la movilización de la cabeza del radio en la articulación húmero-radial. Mi paciente lo posiciono sedente con el brazo extendido y en supinación. Yo me posiciono bípedo frente al brazo a tratar. Con mi mano fijadora fijo por posterior distal al brazo y con mi mano movilizadora, con mi eminencia tenar, me ubico por anterior, mis dedos del segundo al quinto por posterior y realizo la movilización hacia posterior. Así. Si quiero realizar la movilización hacia anterior, ubico mi brazo en pronación, fijo por posterior el brazo distal y con mi mano movilizadora derecha en la eminencia, con mi eminencia tenar en la zona proximal del radio y mi segundo al quinto dedo por posterior y realizo la movilización hacia anterior. En este video realizaremos la movilización del radio hacia distal. A mi paciente lo ubico en posición sedente y yo me posiciono bípedo frente a él. Le pido a mi paciente que coloque su dorso del brazo sobre la camilla
y realizamos una flexión de 70 grados con una supinación de 10 grados para posicionar el codo y el antebrazo en la posición de reposo. Mi mano fijadora fijo por anterior al brazo en la zona distal y mi dedo índice busca la cabeza radial, epicóndilo lateral, entre la superficie articular. Ahí. Mi mano movilizadora tomo por anterior el radio en su porción distal y realizo la movilización hacia distal, inclinando, girando hacia la izquierda un poco mi tronco. Fijo y realizo. Fijo y vuelvo a realizar. En este video realizaremos la movilización de tracción de la ulna. Posiciono a mi paciente supino sobre la camilla y yo me posiciono bípedo lateral a él. Cabe mencionar que el brazo estará fijado contra la camilla con un cinturón de fijación. Posiciono a mi paciente en posición de reposo del codo. Esto quiere decir 70 grados de flexión y 10 grados de supinación. Tomo por anterior la ulna con mis ambas manos y fijo el antebrazo contra mi cuerpo. Y hago el movimiento de movilización y de tracción hacia distal perpendicular al antebrazo. Y al hacer el movimiento flecto mis rodillas. En este video realizaremos la movilización de tracción lateral de la articulación glenohumeral. Mi paciente lo ubicamos en una posición sedente y yo me ubico a un costado de él en posición bípeda. Mi mano fijadora se posiciona en el acromion con el dedo índice y los dos dedos acompañan. Mi eminencia tenar fija por posterior en la espina de la escápula. Mi mano movilizadora se ubicará por la zona axilar proximal a la articulación a tratar. La articulación la dejamos en posición de reposo de 55 grados de aducción. Posiciono mi mano movilizadora y hago la tracción por 7 segundos. Y suelto. En este video realizaremos la movilización de tracción lateral de la cabeza humeral. A mi paciente lo ubico en una posición supina sobre la camilla y yo me posiciono lateral al paciente en una posición bípeda. Le pido a mi paciente que realice una flexión glenohumeral con una flexión de codo. Cabe recordar que en esta movilización se utiliza un cinturón de fijación en el tórax a la camilla. Posiciono mi mano derecha por anterior en la articulación del codo y mi mano izquierda por anterior también con mis dedos por medial. En esta parte también se utiliza un cinturón de fijación en la mano izquierda, sobre la mano izquierda, lo cual me fija al brazo proximal de mi paciente. Me posiciono y realizo la tracción. Por 7 segundos. Suelto, nuevamente me posiciono y realizo tracción lateral por 7 segundos.
y suelto. En este video realizaremos la movilización de la cabeza humeral hacia caudal. Mi paciente lo posiciono en decúbito supino sobre la camilla y yo me posiciono hacia al costado derecho de él con un pie adelante y el otro pie atrás. Con ambas manos tomo el brazo por la parte distal, mi brazo izquierdo fija el antebrazo contra mi cuerpo y realizo el movimiento hacia caudal. 7 segundos. Y suelto. Otra técnica alternativa a esta es posicionándome lateral al paciente. Pongo mi mano derecha medial al brazo derecho de él y mi mano izquierda, mi pulgar por anterior y mis otros dedos por posterior. Tomo la cabeza humeral y realizo el movimiento hacia caudal. Y suelto. En este video realizaremos la movilización de la cabeza humeral hacia anterior. Posiciono a mi paciente en decúbito prono sobre la camilla y yo me posiciono lateral a él por medial al brazo con una pierna delante sobre la otra. Descanso el brazo de mi paciente sobre mi extremidad inferior con una pequeña abducción de la glena humeral y posiciono mi mano movilizadora sobre la cabeza humeral, realizando un vector perpendicular. Y yo acompaño el movimiento con mi cuerpo hacia abajo. De nuevo. Hacia abajo. En este video realizaremos la movilización de la cabeza humeral hacia posterior. Mi paciente lo ubico en una posición de decúbito supino sobre la camilla y yo me posiciono lateral a él con el brazo en abducción del paciente y yo por medial al brazo, con una pierna delante y la otra atrás. Con mi mano izquierda tomo el codo y antebrazo y lo fijo contra mi cuerpo y con mi mano derecha movilizadora me posiciono sobre la cabeza humeral y realizo con el vector perpendicular el movimiento de deslizamiento hacia posterior. Y yo acompaño el movimiento flectando mis rodillas. Hacia abajo. Nuevamente bajamos. Y subo.